Entonces, okay. Ahora hay que compartir, ¿no? ¿Cómo está? Ok, se supone que ahora está compartiendo, ¿no? Y bueno, tenemos un montón de inmunodeficiencias. Una de ellas es el VIH. El VIH es una enfermedad que apareció en 1980. Es actualmente la segunda causa de muerte de enfermedades infecciosas. Y es que causada por un virus, un lentivirus de RNA monocatenario, tiene 2 cadenas en su estructura, afecta a los CD4 en especial, pero también dendríticas y macrófagos. Tengo 2 variedades, el típico, el clásico VIH1, el endémico en África VIH2, y la cantidad de muertos hasta el momento que han fallecido por esta patología. El promedio, según la Organización Mundial de la Salud, son 37 millones. El contacto, como ustedes bien saben, es sexual, parenteral y vertical. Esta enfermedad apareció como una curiosidad en los 80s porque muchos pacientes en San Francisco, en Nueva York, todos ellos homosexuales, acudían al servicio de urgencias o al servicio de neumología o al servicio de medicina interna por tener infecciones frecuentes. Y las infecciones eran propias de pacientes inmunodeficientes. Entre ellas teníamos neumocistis por neumocistis jirovensii o neumonía por neumocistis jirovensii, retinitis por citomegalovirus, meningitis criptococócica, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin y tuberculosis. La tuberculosis reaparece, de hecho, en los Estados Unidos y en Europa gracias a la aparición del VIH. En esta imagen pueden observar claramente cómo esta infección era la primera causa de muerte en los Estados Unidos entre el 90 y 95. De hecho, el pico es entre el 90 y, ¿qué será? 96 y el 93. Aquí tenemos el pico de muertos por VIH, primera causa de muerte en esta época. Esta tasa, esta gráfica, la obtenemos gracias a que el CDC de Atlanta lo publicó para que vieran la intensidad y la gravedad de la enfermedad que tuvo en esos años. Ahora esto disminuyó y es una endemia, es una enfermedad que no ha desaparecido, que más bien está teniendo un repunte debido a que la gente ya no le tiene miedo al VIH y no se protegen de manera correcta. Este señor es Anthony Perkins, un famoso actor. Su película más famosa es Psicosis, y él murió de SIDA, homosexual también. Y bueno, aquí están las cifras que mencionábamos. Más o menos 37 millones, con un máximo de 45 y un mínimo de 30. Esto puede ser mucho más, son las aproximaciones de la OMS de muertos desde que empezó la pandemia. Y miren la cantidad de infectados, 80, de promedio 110 millones desde que empezó la pandemia. Y esto es apenas una pequeña imagen de lo que pasa en el mundo. También tenemos esta cifra que a mí me llamó la atención. En plena pandemia se contagiaron 2 millones de personas y 1 millón murió en plena pandemia. Es increíble. Y la tuberculosis sigue siendo
una de las causas más importantes de muerte por SIDA. 1 de cada 3 pacientes con SIDA tiene tuberculosis. Y este murió de una neumonía y tenía SIDA en el 91. Freddie Mercury, vocalista de Queen. Ahí tenemos al virus, el protagonista de la película, el virus del VIH. Este virus fue descrito originalmente en su estructura por el doctor Francesc Lluc Montagnier en el Instituto Pasteur y completada la información por el doctor Gallo. Al doctor Montagnier le dieron el premio Nobel por la descripción del VIH. Este virus, como se dan cuenta, tiene 2 cadenas de RNA monocatenario, enzimas como la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa, y tiene una capa aquí lipídica con glucoproteínas que son las de las infectantes, que van a ser la forma de anclado, de adherencia para luego penetrar a nuestras celulitas. Tenemos acá el CD4, clave en la adherencia del virus, junto con los receptores de quimosinas. El virus contiene un genoma de 10 kilobases con 9 genes. Y aquí tenemos algunos de los genes. Mira el gen de la POL, que codifica para la transcriptasa reversa, proteasa, integrasa y ribonucleasa. El de la envoltura, que codifica para las proteínas de la envoltura nuclear, como la GP120 y la GP41. Las GAGs, que son proteínas de la nucleocápside y la matriz. Y aquí hay algunas que llaman la atención, por ejemplo, mira estas dos, que se encargan de disminuir la actividad de la célula hospedera para disminuir la expresión de algunas moléculas como las del complejo mayor de histocompatibilidad para favorecer la replicación y disminuir la señalización. Es parte de los mecanismos de evasión que tiene el virus del VIH. Como ya habíamos mencionado, tenemos correceptores para el virus del VIH, que son los receptores de quimosinas. Y tengo muchos. Los 2 más importantes son el CCR5, que está en macrófagos, y el CXCR4, que está en linfocitos. Pero tenemos más de 7 variedades de receptores de quimosinas relacionados con la infección del virus del VIH. Como ven, aquí viene el virus, entra, se adhiere, penetra, replica su material genético, lo integra a la célula del hospedero, la explota, la esclaviza y después la destruye. El virus del VIH es un virus lítico, destruye a los linfocitos. Esta es una curiosidad bastante llamativa. Este doncito Timothy Brown se le conoce como el paciente Berlín. Este doncito fue diagnosticado con VIH en el 95, obviamente homosexual. Y estuvo en control bastante decente hasta el 2006, cuando le diagnostican leucemia mieloblástica aguda. Es sometido a un trasplante. En esta época, en el 2006, ya se sabía que las mutaciones de los receptores de quimosinas podían dar cierta resistencia al virus. Así que los hematólogos encargados del trasplante y de la selección de las células en este paciente deciden seleccionar donantes que tengan mutaciones de los receptores de quimosinas. Y eligen uno de ellos, aplican el injerto al paciente y el paciente se cura de la leucemia y se cura del VIH. Y la pregunta es, ¿por qué se curó del VIH? ¿Qué? Pues fácil, porque como tengo las células linfoides, que ya no eran de este, sino eran de alguien más, estaban estas celulitas inmunes al virus por la mutación. Así que él se cura del VIH por el trasplante, por el tipo de célula que le ponen. Así que el virus ya no podía replicar. El paciente obviamente se cura de ambas cosas, pero la leucemia vuelve unos años más tarde y muere, pero muchos años más tarde.
Entonces, el virus viene por aquí, entra por las mucosas, o bien vía sanguínea o bien vía vertical, y causa un pequeño proceso inflamatorio donde para él es una belleza que exista inflamación, porque los linfocitos van a llegar, son su célula blanco, entonces empiezan a replicar. Así que viene por acá el proceso para empezar a replicar. Empieza a replicar y se genera una viremia con esparcimiento del virus y establecimiento de reservorios. Ya tenemos acá algo de respuesta inmune, un poco de anticuerpos, un poco de linfocitos citotóxicos, nada demasiado eficiente. Y pasamos entonces a una infección latente. Lo que quiere decir entonces es que yo tengo un primer contacto, genera una respuesta aguda con una viremia importante, la muerte de más del 50% de los linfocitos de memoria, el establecimiento de reservorios y luego el paso a una fase latente de la infección con replicación persistente del virus en pequeñas cantidades. Replicación persistente en pequeñas cantidades hasta que decide aumentar su replicación años más tarde, incluso 10 años después de la primera infección, y ahí empieza la destrucción masiva de linfocitos con el desarrollo del SIDA. Entonces, viene el virión, entra por la mucosa, infecta células dendríticas, macrófagos y linfocitos. Estos macrófagos, linfocitos activados liberan citocinas que atraen más células a la zona, lo que es contraproducente en este caso. Y aquí tenemos el inicio de la viremia que ocurre entre 2 y 4 semanas y que se caracteriza por un síndrome agudo de VIH. Este síndrome agudo de VIH tiene malestar general, adenomegalias y cefalea. Cursa con una especie de cuadro gripal. Este cuadro coincide con la viremia paciente pasa a la latencia. Este primer cuadro que se llama cuadro agudo de VIH no se identifica porque se confunde con un cuadro vírico, cualquier vírico, un resfrío. Entonces, en esta imagen ves la evolución natural del virus del VIH, de la infección y de la evolución a SIDA. Fíjate que acá tenemos células CD4, el conteo de CD4, el tiempo, y por acá tenemos la viremia. Entonces, conforme van bajando los linfocitos CD4, porque los virus están replicando dentro de estos linfocitos y los están matando, pues vamos a llegar a un momento donde hay una viremia muy importante. 4 semanas. Aquí es cuando tenemos el síndrome agudo de VIH, el esparcimiento de nuestro virus y el sembrado de virus en órganos linfoides. Esto más o menos 2, 4 semanas, poco más, poco menos. Llega una viremia máxima acá nuestro virus y después decide dejar de replicar. Entonces baja su replicación y conforme baja su replicación suben los CD4. Fíjate que los CD4 normales son más de 1000 por milímetro cúbico y van bajando a 800. Cuando tengo 800 ya tengo el síndrome agudo del VIH y sigue bajando, bajando, bajando hasta tener 500 y ahí me planto en 500. Y luego sube, 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 sube y se mantiene por arriba de 600, 700, 800, dependiendo del paciente. Y así se mantiene. Este se mantiene constante y la viremia también. Pequeña, pero constante. Carga viral promedio, 30,000 copias por mililitro. Tengan en cuenta que en esta viremia de acá llegamos hasta 10 millones de copias por mililitro en la primera viremia. Y en la carga viral constante, en latencia, tenemos 30,000 copias por mililitro o menos. Y así se la pasa el paciente por muchos años. Quizá 5, 7, 10, depende del paciente. Bueno, depende del virus en realidad. Cuando el virus decide empezar a replicar,
sube, empiezan a disminuir los linfocitos. Y tenemos los síntomas constitucionales que generalmente aparecen cuando los CD4 disminuyen de 500 por milímetro cúbico. Y obviamente cuando ya tenemos menos de 200, tenemos toda la aparición de infecciones oportunistas y luego la muerte del paciente. Ahora, nosotros podemos intervenir en cualquiera de estos momentos para aumentar los linfocitos y disminuir la viremia con los tratamientos para VIH, que son muchos y muy eficientes. Algunos pacientes tienen más posibilidades de progresar rápidamente a SIDA en 6 meses y eso va a depender de la genética del paciente y de la cantidad de virus a los que está expuesto. Si él tiene múltiples contactos con múltiples pacientes que le van a pasar muchos virus diferentes de VIH, es posible que la replicación sea más rápida y que evolucione a SIDA más rápido. Cuando tenemos cargas virales de más de 1000 copias por mililitro, en lugar de 30,000, más de 100,000, eso habla de un riesgo mucho más alto para desarrollar SIDA de manera más temprana. Entonces, ¿qué hace el virus? El virus va a tener una acción lítica directa sobre los linfocitos CD4. Si no los mata de manera directa, hace que se suiciden. Induce su apoptosis por activación. El virus, además de actuar sobre el CD4, tiene también una influencia sobre el CD8. ¿Y qué hace sobre el CD8? Va a incrementar la expresión del PD1 para favorecer su apoptosis. Lo que quiere decir que el virus del VIH, no contento con destruir a los CD4, también induce la apoptosis del CD8. Ahora, si el CD8 le ruega y le dice, papito, no me destruyas, hago lo que quieras, entonces el virus del VIH le dice al CD8, perdón, sí, te perdono, siempre y cuando me prometas que no vas a hacer citotoxicidad y que no te vas a replicar. Así que el virus del VIH, no contento, repito, con destruir de manera lítica al CD4 o inducir su apoptosis, induce la apoptosis del CD8. Y si no lo mata, le obliga a no hacer citotoxicidad porque le induce la producción de mínimas cantidades de perforinas y además no permite que se replique. O sea, no tengo ni citotóxicos ni CD8. No conforme con eso, va a haber una disminución de la interleucina 10, de la interleucina 2, yo no sé qué, estoy dormida yo. Disminución de la interleucina 2 y disminución de la actividad de las células NK. Va a haber una activación policlonal de las células B con hipergamaglobulinemia, pero disfuncional. Así que toda la respuesta inmunológica está en caos, está en colapso. Y el paciente pues eventualmente morirá. Una vez que sospechamos que el paciente tiene VIH y la sospecha sigue siendo epidemiológica, ¿cuál va a ser nuestra sospecha? Pues una actividad sexual de riesgo, obviamente personas de la comunidad LGBTQ+, no sé qué diablos, los homosexuales que tienen relaciones con hombres con hombres tienen mucho más riesgo, hombres con mujeres trans tienen mucho más riesgo también, así que esa es población de riesgo. El detalle es que te digan que tienen relaciones con hombres o con trans, ¿no? Pero bueno, una vez sospechada, puedes hacer pruebas de diagnóstico con anticuerpos que se van a elevar de manera bastante temprana. Y vamos a tener la posibilidad de encontrar los virus en sangre y en saliva. En saliva es poquita la cantidad, pero existen. Y lo hacemos a través de las pruebas típicas, ELISA, Western Blot, o las más famosas ahora, que son las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas de VIH son como las pruebas del COVID. Igualitas, vas a la farmacia, te compras una prueba para VIH y te la haces y en 5 minutos sabes si hay o no hay anticuerpos. Obviamente estamos hablando de un paciente que ya tiene algunos meses con la infección. Si lo haces de manera inmediata, hoy tuve el contacto de riesgo y mañana me hago la prueba, pues va a salir negativa.
Necesito darle cuando menos necesito para que los anticuerpos empiecen a aumentar. También puedo hacer el diagnóstico directo a través de la determinación del antígeno, se llama antigenemia. Detectamos la cantidad de P24, que son de las glucoproteínas de superficie del virus, y un montón de variedades de pruebas de PCR. Aquí tengo el virus. Y las fases de la enfermedad. Una vez que ya tengo la enfermedad, voy a tener la fase aguda que ya dijimos, que se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza, problemas de faringitis, linfadenopatías y rash, o sea, muy inespecífico. Luego viene la fase de latencia con un declive constante y lento de los CD4, sin demasiada sintomatología. Cuando bajan de 500 los CD4, entonces tendremos las infecciones oportunistas. Ahí tenemos, por ejemplo, protozoarios como Toxoplasma y Cryptosporidium, bacterias como Mycobacterium avium, Nocardia y Salmonella, hongos como Candida, Cryptococcus neoformans, Coccidioides imitis, Histoplasma capsulatum y Pneumocystis. Un detalle, si ustedes escuchan por ahí alguien que diga Pneumocystis carini, esa era la denominación original del Pneumocystis jirovensii en pacientes con VIH, que es Pneumocystis es el responsable de las más frecuentes neumonías en pacientes con VIH. Si ponen o escuchan o ven Pneumocystis carini, está desactualizado. El Pneumocystis carini se llamaba así cuando aparece el SIDA hace ¿cuántos años? 40 años. Y pensaban que era un protozoario, un parásito, perdón. Y luego vieron que era un hongo. Virus, tenemos citomegalovirus, herpes, varicela zoster y tumores, mira, puros tumores asociados con virus. Linfoma, como linfoma de células B, asociado a Epstein-Barr, sarcoma de Kaposi, asociado al herpes virus tipo 8, y el carcinoma cervical asociado a papilomavirus. Tenemos encefalopatía de VIH y un síndrome de desgaste. Estos son solo algunos de los múltiples agentes oportunistas responsables de causar VIH. Bueno, no, mal dicho no. Agentes oportunistas que se aprovechan de la inmunodeficiencia del paciente con VIH. Tenemos categorías de codificación para pacientes con VIH de más de 13 años. Estas son categorías inmunológicas y categorías clínicas. Las categorías clínicas, pues obviamente hablan de enfermedades infecciosas asociadas a cada uno de los estadios del virus. Tengo un estadio A, donde el paciente es asintomático, un estadio B, donde el paciente tiene múltiples infecciones, pero no son infecciones propias del VIH, y el C, donde tenemos infecciones características del SIDA. De las categorías inmunológicas tenemos la categoría 1, donde los pacientes van a tener linfocitos CD4 mayor a 500 por milímetro cúbico. La categoría 2, inmunológica, donde los pacientes tienen linfocitos CD4 entre 200 y 499. Y la categoría 3, donde vamos a tener CD4 por debajo de 200. En función a estas categorías vamos a ir asociando las patologías clínicas e incluso podemos poner en la historia clínica un paciente que está en categoría 2A. Digamos que es asintomático o solo tiene linfadenopatía generalizada y linfocitos en 300. Ese sería un paciente 2A. De la categoría B, clínica, las patologías que las caracterizan sería la presencia, por ejemplo, de candidiasis oral, de candidiasis vaginal, displasia cervical, fiebre o diarrea de más de un mes de evolución, leucoplasia vellosa, herpes zóster de repetición, infecciones por listeria, enfermedad pélvica inflamatoria. Estas serían algunas de las enfermedades que se asocian a la categoría B, que son enfermedades infecciosas
múltiples en un paciente con VIH, pero no son infecciones propias del VIH, características del VIH. Estas sí son definitorias del VIH y es la categoría C. Dijimos, la A es asintomático o con una linfadenitis inespecífica, generalizada. La categoría B son infecciones diversas, no propias del SIDA, y estas son las típicas infecciones del paciente con SIDA. Y bueno, tenemos candidiasis en todas sus variedades. Después tenemos la criptococosis intestinal súper frecuente, citomegalovirus en todas sus variedades, la encefalopatía por VIH, isosporidiosis crónica, sarcoma de Kaposi, linfomas, infecciones por micobacterias, tuberculosis súper frecuente, neumonía por neumocitis girovensis súper frecuente, toxoplasmosis y el síndrome de emancipación por VIH. Estas serían las típicas. Y no tiene una, sino tiene 200 al mismo tiempo. No es una enfermedad la que tiene, sino tiene muchas infecciones al mismo tiempo. Estas clasificaciones son propias del CDC de Atlanta. Ahí tenemos una neumonía por neumocitis girovensis. Por acá hay incluso ya un hoyo ahí, una bula. Y bueno, acá toda la zona infiltrada, ¿no? Y acá una infiltración claramente basal bilateral, típica de los pacientes con VIH, SIDA. Tuberculosis, que sigue siendo un problema. Aquí están las lesiones apicales típicas de la tuberculosis. Por acá tenemos un nódulo de GON, de la primoinfección. Por acá tenemos una cavitación. Estos son los criptosporidium que van a estar en el intestino. Mira aquí en el intestino. Un montón de bicharraquitos que van a causar diarreas crónicas y pérdida de peso. Diarreas de 6, 8 meses. Ahí están varias tensiones para ver a nuestro parásito. Cryptosporidium o microsporidium, típico de los pacientes con SIDA. Empiezas tratamiento antirretroviral y esto se les quita. Poliomavirus, que causa una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Sarcoma de Kaposi, la neoplasia más frecuente, y ya dijimos por herpes 8. Citomegalovirus, que causa encefalitis, corioretinitis y neumonía típica. Y los factores que pueden afectar la progresión al VIH, que serían, por un lado, la mucosa y la presencia de anticuerpos que no hay. Mutaciones en los quimioreceptores, que eso sí es súper importante. Anticuerpos neutralizantes que ya dijimos que no sirven. Y los HAART, estos sí son súper importantes. El HAART es la terapia antirretroviral de alta actividad, que es francamente muy importante, que va a ayudarnos al control perfecto. O sea, ahora SIDA no significa muerte, VIH no significa que te des SIDA tampoco, porque hay tratamientos que son sumamente eficientes e incluso hay métodos de prevención sumamente eficientes. ¿Alguien me puede decir qué tiene este paciente? Eso es una muestra de líquido cefalorraquídeo. La tinción se llama tinción de tinta china, que han debido ver en microbiología, y es para Cryptococcus neoformans. El Cryptococcus neoformans tiene una mega cápsula que estás viendo aquí. Una super cápsula que va de la fagocitosis. Es un hongo.
de pacientes que tienen inmunodepresión, como el SIDA, y causa meningitis criptococócica. Y bueno, aquí tengo un montón de otros agentes con sus respectivos tratamientos, cosa que me voy a saltar. Aquí tenemos algunos de los antivirales que se usan en el tratamiento del VIH, análogos de nucleócidos que inhiben la transcriptasa inversa. Por ejemplo, el típico sidobudina o AZT, el DDI, didanosina, estabudina, lamivudina, abicavir, el tenofovir por acá, que es un inhibidor de la transcriptasa inversa, pero es análogo de nucleótidos. Y los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos, donde tenemos a la nevirapina, el Efibarex, por ejemplo. Y bueno, acá son los efectos colaterales, que bueno, no les importan. Pero este es el común y bueno, hacemos unas mezclas tremendas con estos y con inhibidores de las proteasas. Aquí están inhibidores de las proteasas, como el saquinavir, el ritonavir, lopinavir. Y tenemos inhibidores de la fusión, y bueno, inhibidores de la integrasa, y el maraviro, que es inhibidor del correceptor de CC5, R5. Y bueno, pautas de tratamiento que no les voy a mencionar. Chao. Lácticos. Con todos estos medicamentos que hemos mencionado rápidamente, hay tratamientos profilácticos que supongo que conocen, ¿no? ¿Conocen el PrEP y el PEP? ¿No saben? ¿Y en qué consiste el tratamiento? La preexposición antes. Un día, 24 horas antes de la exposición que vayas a tener y la post después hasta completar 28. Ok, entonces, el tratamiento profiláctico preexposición consiste en tomar medicamentos antivirales, antirretrovirales, cuando estás por tener una actividad sexual de riesgo. Entonces, el tratamiento hay varias mezclas, ¿no? Pero una de ellas es tenofovir con emtricitabina, que las dos presentaciones son Truvada, una de ellas, y Descovy, estas son dos de las presentaciones. Se toma una tableta al día a la misma hora, siempre que vayas a tener relaciones sexuales con un paciente con VIH. O bueno, con un paciente o con una persona que no sabe si tiene VIH también. Cualquier actividad sexual de riesgo requeriría tomar tu PrEP, que obviamente tiene sus efectos colaterales, ¿no? Por acá la terbinafina, por ejemplo, el tenofovir, el tenofovir es nefrotóxico y causa osteopenia a largo plazo, pero las personas que tienen actividad sexual de riesgo, pues les vale madres esta cosita mientras sean felices algunos minutos todos los días. Entonces, pues les vale. PrEP se utiliza antes de la actividad de riesgo, una tableta por día. Obviamente, no puedes olvidar el condón, porque el PrEP solamente te previene del SIDA. Pero tú, si tienes actividad de riesgo, puedes tener hepatitis C, puedes tener clamidia, sífilis, gonorrea, alguna de las múltiples otras enfermedades de transmisión sexual que existen y que este medicamento no te protege. ¿Quién usaría este tratamiento? Todos ustedes deberían tener su PrEP si tienen actividad sexual. Todos. No tomar diario, obviamente, pero cuando vayan a tener una fiesta y un encuentro, ya saben que van a tener o están pensando que lo pueden tener, pues se toman su medicamento. Ahora, no es tan habitual que los heteronormados y menos bolivianos usen PrEP, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocen y porque son los mochos. No sé si saben lo que es mocho, pero lo buscan.
El PrEP es utilizado habitualmente por hombres que tienen relaciones con hombres. Homosexuales, obviamente, que ellos sí manejan el PrEP tranquilamente. No sé si en Bolivia, porque en Bolivia no es gratuito. Este tratamiento es gratuito. No en Bolivia, obviamente. Pero si tú vas al Perú, a una institución de estas de manejo de SIDA, te dan tu PrEP. En Chile igual es gratis. En Brasil es gratis. En México es gratis. Tú vas en México a una institución, se llama CONASIDA, y son varias clínicas que es para manejo. Bueno, ya no se llama CONASIDA, no sé qué se llama ahora, pero son clínicas para manejo de pacientes con VIH o para orientación sexual de pacientes con SIDA y te dan tu PrEP. ¿Necesitas su PrEP? Sí, quiero mi PrEP, te regalan PrEP como condones. Aquí no, pero deberían. El PEP es lo mismo, de hecho es el origen del PrEP, el PEP. El PEP es el tratamiento profiláctico post-exposición. Post-exposición. Este tratamiento surge a raíz de la necesidad de proteger al personal médico que estaba expuesto a pacientes con SIDA. Así que cuando tú estabas expuesto a pacientes con SIDA, no sé, te cortabas, estabas en cirugía con un paciente con SIDA y tenías un accidente, o eras como parte del personal paramédico y recogías a alguien en la calle, el tipo estaba sangrando, obviamente, y tú te manchabas con sangre, pues tenías posibilidad de adquirir la infección. Para estas personas o personas que habían sido sometidas a violencia sexual de parte de individuos con VIH, entonces surge este tratamiento. El tratamiento profiláctico post-exposición originalmente era para personal médico y personas que habían sido violadas por individuos con VIH. En las cárceles, cosas de este tipo, en psiquiátricos, donde ocurren muchos de estos ataques. Así que empezaron a usarlo y finalmente lo estandarizaron. Y el estandarizado está aquí. Inmediatamente después de que tienes una actividad de estas, que has tenido un accidente o has sido sometida a una violación o sometido a una violación, debes ir rápidamente al hospital hacer la denuncia correspondiente y te van a dar todos los medicamentos que requieras para evitar una infección, si eres mujer, el embarazo y además tu PrEP. Repito, en Bolivia eso no existe. En otras partes del mundo sí. Entonces, tu tratamiento profiláctico post-exposición consiste en tenofovir tricitabina, que es la primera opción que les di, el Convivir, que es la otra opción, que es la amibudina con sidobudina, y el Caletra, este si lo consiguen acá, pues muy caro. El Caletra es lopinavir y ritonavir. De hecho, este se estuvo usando mucho para COVID, pero no sirve. Pero se estuvo usando a ver si funcionaba, pero la verdad que no funciona para COVID, pero para VIH sí. Cualquiera de estas opciones las tomas en las primeras 24 horas, máximo 48 horas del ataque o del contacto. Y el tratamiento lo tomas una vez al día durante 28 días. Y con eso tu posibilidad de adquirir VIH baja al menos del 1%, algunos dicen. Otros que son más conservadores dicen menos del 10%, pero la verdad que es muy eficiente, muy eficiente. Insisto, estos tratamientos están disponibles en otras partes del mundo gratis. En Bolivia no se habla del PrEP y menos del PEP, no se habla. Pero en otras partes del mundo, si ustedes tienen amigos homosexuales por ahí, les puedo apostar que ellos saben de esto y que traen sus medicamentos. Así que averigüen. ¿Y por qué les digo averigüen? Porque es importante. Si ustedes tienen actividad sexual, tener sus precauciones. Peor si son chicos que tienen relaciones con chicos. No es, bueno, sí es pecado, ¿no? Pero pues ahora se ve muy normal y hasta se ve muy cool ser poliamorosos y hacerle a lo que quieran. Está muy bien, pero usen su PrEP. Y bueno, algunos famosos con VIH, este doncito que es Magic Johnson,
Tiene VIH desde el 91 y sigue feliz y contento, sin ningún problema. Nunca tuvo síntomas. Este otro igual, a él le diagnosticaron el VIH en el 80 y algo, homosexual, por supuesto. Este no es homosexual, bueno, dice que no. Él es hetero y dice que adquirió la infección con una prostituta. Le creeremos. Este otro es homosexual, sí, declarado. En este momento, en esta época, en esta foto, que eran los 80s, obviamente no iba a decir que era gay porque eran súper mal vistos y había una discriminación espantosa en esa época. Y peor con el SIDA. Tú veías un gay y decías, uy, me va a pegar el SIDA, SIDOS o cualquier cosa, y te alejabas corriendo a la otra esquina. Este tenía VIH, nunca desarrolló SIDA. Se llama Greg Louganis, es el mejor clavadista gringo de todos los tiempos. Es un personaje bastante peculiar. Este es otro personaje muy particular que ha hecho de todo con su vida y tiene VIH. Y tiene muchas demandas porque ha contagiado a mucha gente de VIH, a muchas damiselas, prostitutas, novias y de todo lo que ha tenido, las ha contagiado. Un tipo muy folclórico el doncito. Y este es un, se llama Conchita Wurst, ¿qué es? Pues es ¿no? Está bien el la Conchita, le conchité, mejor. Nunca sé cómo hablar de ese tipo. Bueno, este ser vivo, la Conchita, es un europeo austriaco, me parece. ¿Lo conocen? ¿En qué planeta viven ustedes? Y es joven el cuate. La Conchita, el Conchité, le Conchité, es austriaque y el Tifé ganó una competencia de canto en Eurovisión. Es un cantante, canta bien el tipo. O es que a veces te dicen que tienes que usar determinado prefijo con estos. Ay, Dios. Y no sabes si es la, le, loli, no tienes idea, es complicado. Cualquier cosa que digas va a ser usada en tu contra y te van a decir homofóbico y demás. A mí me han dicho siempre, ¿qué voy a hacer? Homofóbica, desubicada y demás. Ahora estaba muy tranquila con esto, pero luego digo muchas barbaridades. Ahora tengo sueño. Entonces, este tipo tiene, obviamente, es un homosexual. Bueno, no sé si será homosexual, bisexual, pansexual, qué cosas sexuales, pero tiene género fluido, pues. Y tiene VIH, obviamente. Ahora decir eso de, obviamente también está mal visto, ¿no? Porque no todos los homosexuales tienen VIH, pero bueno, no sé. Pero tiene VIH también. Y lo curioso es que lo estaban chantajeando. ¿Y él qué hizo? Pues agarró y le llamó a una periodista en Eurovisión, le dijo, entrevístame, te voy a dar una primicia. Y la otra, Lisa, ven papi. Y la primicia era, tengo VIH. Ay, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás en tratamiento? ¿Qué te pasa? ¿Qué te... No, todo tranqui. ¿Qué era? ¿Qué se llama? El extorsionador se quedó con sus crespos hechos y quedó, pero así como, porque tiene VIH, entonces hay que apapacharlo al pobrecito. Y ahí anda feliz y contento por la vida cantando. Y ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No dudo que tenga, ¿eh? No tiene, o sea, no se ha declarado. El tipo es de género fluido también. Una época yo pensé que era fiel a la Yada esa, que también está más loca que una cabra. Su mujercita, ¿no han visto esas entrevistas de la Yada Pinker, no sé qué diablo?
qué tipa, ¿no? Un pedacito así de mujer, una roca rayada, género fluido también. Este tiene sus que veres ahí con todo lo que se mueve, pero no tiene VIH. No sabemos, pero al menos no lo ha declarado. No puse la foto por eso, sino porque el autor de la novela que fue el blanco para hacer la adaptación de esta peli, ese sí tenía VIH y murió de SIDA. ¿Quién es el autor de él? ¿Cuál es esta película? ¿No la han visto? Mira que hay muchos robots. La película se llama Yo Robot, ¿no la han visto? La película está basada en un libro que se llama Yo Robot. Y el libro fue hecho por un escritor ruso que se llamaba Isaac Asimov, famosísimo escritor de novelas de ciencia ficción. Y hizo mucho sobre cibernética. Y otro de sus libros es El hombre del bicentenario, que hay una película también de eso. Es ese cuate Isaac Asimov que tuvo VIH, murió de SIDA. Dicen que fue por transfusión. Tengo mis dudas porque si ven fotos de Isaac Asimov se ve muy rarito el tipo. Pero yo tengo mis dudas. Pero bueno, le podemos creer. El tipo ya se murió. Ok, ahí está inmunodeficiencias. Ahora vamos a hablar un poquito de autoinmunidad. ¿Dónde está autoinmunidad que acabo de corregir? Aquí está. Entonces, así como tenemos enfermedades del sistema inmune por falta del sistema inmune o por deficiencia en la función del sistema inmune, tenemos también problemas de exceso en la actividad del sistema inmune, donde tenemos las hipersensibilidades y la autoinmunidad. Para hablar de autoinmunidad tenemos que recordar que es la tolerancia. Y la tolerancia es parte de las funciones del sistema inmune. El sistema inmune es capaz, por un lado, de reconocer diversos antígenos a través de tener un amplísimo repertorio de receptores, que cuando esto falla tenemos inmunodeficiencias, y tiene la capacidad de reconocer antígenos propios y no actuar sobre ellos. Y además es capaz de eliminar a las células autorreactivas para mantener la tolerancia. Esto, si se ve afectado, genera enfermedades autoinmunes. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es la falta de respuesta. Falta de respuesta a antígenos, cualquier antígeno, siempre previa exposición. Has tenido una exposición previa y vas a inducir una falta de respuesta. Tolerancia. Y la autotolerancia es la capacidad de reconocer lo propio y no montar una respuesta. La tolerancia se va a inducir siempre, como dijimos, previa exposición, gracias al desarrollo de anergia a través de moléculas que ya conocemos, a través de la apoptosis, que es lo más común, inducir la apoptosis en células autorreactivas y editar el receptor, que esto es solamente parte de las modificaciones en los linfocitos B. La tolerancia se desarrolla en los órganos linfoides primarios y secundarios. Cuando hablamos de tolerancia central, estamos hablando del desarrollo de la tolerancia durante el desarrollo en la médula ósea y en el timo. Aquí es donde ocurre la tolerancia central. Y aquí es donde se identifican linfocitos autorreactivos y estos linfocitos autorreactivos son eliminados. Recuerden que el 95% de los linfocitos, 97% de los linfocitos que se generan aquí son autorreactivos o son inútiles, su receptor no funciona, así que deben ser destruidos. Dentro de los que destruimos por mantener la tolerancia están los que son autorreactivos. Así que eliminamos porque son autorreactivos
o modificamos al receptor solo en los linfocitos B, y en el caso de los linfocitos B, para mantener la tolerancia, estimulamos el desarrollo de linfocitos T reguladores. Así que aparecen los T reguladores. La tolerancia periférica es fundamental porque una tercera parte de los linfocitos que salen a los tejidos periféricos son autorreactivos. Así que a pesar de todo esto que hacemos aquí para mantener la tolerancia, vamos a tener una tercera parte de estos linfocitos que son autorreactivos. Y por lo tanto debemos tener mecanismos de tolerancia periférica. Cuando identifico un linfocito autorreactivo en la periferia, y eso es gracias habitualmente a los linfocitos T reguladores, les induzco anergia, los mato o los suprimo. Estos serían los mecanismos de tolerancia periférica: apoptosis, anergia y supresión clonal. ¿Cómo sé que un linfocito es autorreactivo? Y esto ya lo habíamos mencionado, pero lo vuelvo a mencionar. Sabemos que un linfocito es autorreactivo cuando el receptor del linfocito tiene gran afinidad por las proteínas del complejo mayor. Entonces, vamos al desarrollo. Fíjate, célula madre, célula doble negativa, célula doble positiva. Aquí en la doble positiva es donde evaluamos la tolerancia. Y vamos a encontrar aquí dos reacciones distintas. Fíjate, este linfocito aquí tiene su receptor. Está reconociendo el antígeno gracias a la célula presentadora y a la proteína del complejo mayor. Fíjate la interacción. Esto está bien. Check. Pero mira este. ¿Qué está ocurriendo aquí en esta interacción? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué están viendo de diferente aquí, de acá? No inventes, solo lo que estás viendo. Pues igual. ¿Qué ven de diferente? Mira, mira. O es igual. ¿Qué tiene de diferente? Y no me digan, es que hay dos aquí, aquí solo hay uno. Este es anaranjado y este es morado. No. Fíjate, estas dos de aquí son correctas. Aquí está mi receptor uniéndose al antígeno y aquí está la proteína del complejo mayor presentando. Y aquí tenemos a nuestro CD4 estabilizando la interacción. Acá hay lo mismo. Receptor uniéndose al péptido y aquí tengo mi proteína del complejo mayor y mi CD4. Pero mira acá. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan aquí, esta proteína del receptor del linfocito está unida a la proteína del complejo mayor. Aquí hay un espacio, ¿se dan cuenta? ¿O no ven? Es muy chiquito para ver. Aquí hay un espacio. Aquí no hay espacio. ¿Ven o no ven? Están ciegos si no ven. Entonces, esto de acá, esta interacción, habla de que los receptores de las células T tienen afinidad, gran afinidad, por las proteínas del complejo mayor. A esta célula, a este linfocito, no le interesa el antígeno. Le interesa la proteína del complejo mayor. A este receptor le interesa el antígeno, no la proteína del complejo mayor. Esta de acá es una interacción autorreactiva. Cuando nuestro receptor de células T reconoce con gran afinidad a las proteínas del complejo mayor, estamos hablando de una célula autorreactiva que debe ser destruida. Es seleccionada de forma negativa y destruida. A pesar de que se identifican estas cositas con gran precisión, pues tenemos una tercera parte de linfocitos que salen de acá, seleccionados de forma positiva y que son autorreactivos. Y aquí está un linfocito tolerante.
¿Por qué es tolerante? Porque, mira, ¿qué está haciendo? Está perdonando a la célula tumoral. Es tolerante. Los linfocitos tolerantes no reaccionan frente a las células. Y es lo que queremos casi siempre. Aquí está mal, ¿no? Ser tolerante. ¿Cómo mantenemos entonces la tolerancia? ¿Qué mecanismos utilizamos para el mantenimiento de la tolerancia? Por un lado tenemos la ignorancia inmunológica, la delesión, la inhibición y la supresión. La ignorancia inmunológica no tiene mayor ciencia. Tengo una barrera anatómica, una barrera hematoencefálica, hematotesticular, hematorretiniana, que evita que el linfocito T vaya y encuentre un antígeno. ¿Listo? No se encuentran nunca. Luego tenemos la favorita, donde nuestro linfocito va a ser destruido por una célula reguladora o por una célula dendrítica. Este linfocito es destruido. Aquí estamos a través de los receptores de muerte, Fas y Fas ligando, apoptosis. Luego tenemos la inhibición directa a través del CLA4 o la participación de las citocinas producidas por los reguladores como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformador beta. La favorita sigue siendo la apoptosis. Entonces, normalmente, lo que ocurre normalmente es que este linfocito nativo es estimulado por una célula presentadora de antígenos, se produce interleucina 2, se genera inhibición de las proteínas apoptóticas y el linfocito se activa. Pero a veces tenemos la posibilidad de que el linfocito sabe que es un linfocito autorreactivo y que tiene tendencias incestuosas y se suicida. Entonces, mira, viene la célula presentadora, le dice, mira, te presento aquí, este linfocito identifica a la célula presentadora como parte de lo que quiere destruir y hace un análisis, un autoanálisis, un psicoanálisis y decide que es autorreactiva y que el mejor destino para ella es el suicidio. Así que se suicida. Y otros van a terapia de grupo. Pues vienen a terapia de grupo y varios linfocitos confiesan sus tendencias pedófilas. Y como saben que no hay remedio, se suicidan entre ellos y entran en apoptosis. Así que se suicidan solos o con ayuda de ellos mismos, porque saben que sus tendencias son incestuosas, son inapropiadas, son autodestructivas. ¿Cuáles son los factores que van a favorecer, por un lado, la inmunogenicidad y por el otro lado, la tolerancia? Bueno, estos detalles son interesantes en procesos de alergia para inducir tolerancia. Entonces, ¿cuáles son los factores que estimulan una buena respuesta inmunológica? Dosis óptimas del antígeno, de acuerdo con el antígeno, de corta duración, una vía de entrada apropiada, subcutánea intradérmica puede ser, antígenos que están con adyuvantes para estimular la respuesta y que existan una buena cantidad de moléculas coestimuladoras. Esto favorece la respuesta. La tolerancia se va a inducir con dosis elevadas del antígeno, exposición prolongada, generalmente vía oral, sin adyuvantes y con bajas concentraciones de coestimuladores o citocinas. Este es el protocolo de desensibilización en alergia. Cuando tú identificas un proceso alérgico, identificas al alergeno, que tampoco tiene ninguna gracia, luego les voy a mostrar cómo se hace eso, es muy fácil. Haces la famosa vacunita en función a los antígenos que han resultado los culpables del proceso alérgico. Igual la vacuna se hace a través de dosificaciones y ya vienen preparados los reactivos y la estimulación tiene que ser prolongada y es habitualmente vía oral. Y con eso vas a provocar que el sistema inmune tenga tolerancia. La tolerancia a los linfocitos B se mantiene gracias a la apoptosis,
a la edición del receptor de manera central y de manera periférica a energía y exclusión folicular con apoptosis. Entonces, la tolerancia, la autotolerancia en los linfocitos T se va a inducir en el timo y en la periferia. Durante la fase doble positivo del linfocito, tanto este linfocito que expresa tanto el CD4 como el CD8, los estímulos que van a inducir la tolerancia en la tolerancia central va a ser el reconocimiento del antígeno en el timo con elevada avidez y en la periferia la estimulación repetida de antígenos propios. Y los mecanismos de tolerancia serán la apoptosis, el desarrollo de linfocitos reguladores y en la periferia anergia, apoptosis y supresión clonal. En el caso de los linfocitos B, la autotolerancia se desarrolla en la médula ósea y en la periferia durante la fase del linfocito B inmaduro que expresa IgM y no IgD. En la parte central, lo que estimula la tolerancia va a ser el reconocimiento de antígenos multivalentes en médula ósea y en la periferia el reconocimiento de antígenos sin colaboración de las células T. Y el mecanismo de tolerancia será apoptosis, edición del receptor, anergia, exclusión folicular y más apoptosis. Una vez que desarrollamos la tolerancia central, ya dijimos que una tercera parte del linfocito se escapa y estos van a requerir la tolerancia periférica, requerir el mantenimiento, el reforzamiento de los mecanismos de tolerancia central en la periferia. Pero a veces esto fracasa. ¿Y por qué fracasa? Por un fenómeno genético, es decir, predisposición genética, por influencia ambiental, alteración en la respuesta inmune, generando una enfermedad autoinmune. La falla de la tolerancia desencadena autoinmunidad. Y les voy a ir al baño y regreso rapidito. Así que tienen un breakcito, 3 minutos en lo que regreso.
Entonces, vamos a hablar de enfermedades autoinmunes. La autoinmunidad es una anomalía en la regulación de la respuesta inmunológica y se debe a pérdida de la tolerancia. Y esto es por 1000 razones. Dentro de las enfermedades relacionadas con autoinmunidad están las enfermedades autoinflamatorias, que son sumamente raras, pero que están presentes por ahí. Estas enfermedades autoinflamatorias van a iniciar en el primer año de vida y se caracterizan por episodios recurrentes de fiebre con dolor abdominal, vómitos, diarrea, artralgias, artritis, adenomegalias, mialgias y rash cutáneo. Estas patologías habitualmente ocurren durante periodos cortos de entre 3 y 7 días, se le pasa y se repite a los 2 meses. O sea, es un chavito que va a estar con este cuadro sintomático cada 2 meses. Le va a dar su semana de fiebre y malestar y se le pasa y aparece 2 meses más tarde. Va a haber aumento de los reactantes de fase aguda, como por ejemplo la proteína C reactiva y el factor reumatoide, y tienen antecedentes de fiebre recurrente en la familia. No hay otras causas, no se logra evidenciar causas infecciosas. Y se puede ver aumento de la IgD, se llama síndrome hiper-IgD, uno de los múltiples que causan enfermedades autoinflamatorias, y el tratamiento es con inhibidores de la interleucina 1 como el anakinra. Y aquí tienen algunas imágenes. Son enfermedades ulcerativas como por ejemplo la enfermedad de Behçet, donde aparecen muchas úlceras y lesiones así, pero son recurrentes. Crisis inflamatorias con fiebre, adenopatías, rash, no hay infección, no hay tumor, no hay autoinmunidad.
El origen es genético y tenemos síndromes asociados al factor de la necrosis tumoral, la enfermedad de Behçet y el síndrome de Blaus como ejemplos de enfermedades autoinflamatorias. Las autoinmunes, en cambio, son enfermedades inflamatorias también, aunque no siempre, pero que se presentan por una respuesta inmune inapropiada, adaptativa, exagerada por pérdida de la tolerancia. Así que vamos a tener una respuesta adaptativa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Justin? Ah, pero hay harto espacio por aquí, si quieres. Ah, ya, ok. Respuesta inmune adaptativa inapropiada y exagerada por pérdida de la tolerancia. Fíjate, por favor, que dice inmune adaptativa, lo que quiere decir que siempre debe existir un contacto previo con un antígeno, que no es un antígeno agresivo, sino que es algo por ahí propio que está siendo el blanco de una respuesta inapropiada y se asocia generalmente a procesos infecciosos. Entre el 2 y el 5% de la población, aunque ahora un poco más, presenta enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes pueden ser inflamatorias y no inflamatorias. La mayoría son inflamatorias. Y ¿qué será? El ícono de las enfermedades autoinmunes sistémicas es el lupus eritematoso. Y la uveitis es un ejemplo de enfermedad autoinmune inflamatoria tópica, local, en una sola zonita, así muy ubicada en una región en particular que es la uvea. Y a veces solo puede ser la uvea anterior, a veces hay panuveitis, pero otras solamente tengo uveitis anterior, o uveitis posterior, o panuveitis. Pero estos son ejemplos de extremos, una enfermedad sistémica como el lupus y una localizada claramente como la uveitis, ambas inflamatorias y todo el espectro de enfermedades autoinmunes que van en el medio. Y las no inflamatorias, que no generan inflamación pero sí daño celular, es la trombocitopenia autoinmune, donde tenemos anticuerpos contra las plaquetas, la anemia hemolítica autoinmune, donde tenemos anticuerpos contra los eritrocitos, y la miastenia gravis, donde tenemos anticuerpos contra receptor en nuestros músculos, en nuestra placa neuromuscular. Así que tengo enfermedades órgano-específicas autoinmunes y órgano inespecíficas. De las órgano-específicas vamos a tener, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto. Las enfermedades tiroideas son súper frecuentes. Por un lado tenemos la tiroiditis de Hashimoto que va a causar hipotiroidismo y la tirotoxicosis o enfermedad de Graves que produce hipertiroidismo. Luego tengo la anemia perniciosa. ¿Qué es eso de anemia perniciosa? La anemia perniciosa es anemia por déficit del factor intrínseco. Como ustedes ya saben, el factor intrínseco es una glucoproteína producida en el estómago que va a acompañar a la vitamina B12 durante todo su trayecto hasta su absorción en el hilo terminal. La deficiencia del factor intrínseco produce anemia perniciosa. La gastritis atrófica también puede producir anemia perniciosa. Luego tengo diabetes mellitus tipo 1, donde tengo daño en las células beta de los islotes de Langerhans, enfermedad de Addison en la corteza, daño en la corteza de las suprarrenales, uveitis, esclerosis múltiple, daño a nivel de las células que producen mielina, oligodendrocitos, cirrosis biliar primaria, hepatitis crónica activa. Estas son algunas de las enfermedades organoespecíficas. Las organoinespecíficas, o sea, sistémicas, vamos a tener lupus eritematoso sistémico, el discoide, el síndrome antifosfolípido,
La enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis, artritis reumatoide, enfermedad de Sjögren, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de otras de estas enfermedades, un montón. Estas enfermedades son más frecuentes en el sexo femenino, por lo que hemos mencionado muchísimo hasta el momento, porque las mujeres tienen sistemas inmunes más fuertes y por lo tanto más reactivos y por lo tanto con más probabilidad de desarrollar enfermedad autoinmune. Entonces, fíjate, por acá tengo Sjögren, que sería 9,5 o 95 contra 5 hombres, por decir algo, incluso enfermedades tiroideas, más o menos 9-1, hepatitis autoinmune igual, quizá 8-2, esclerodermia ya baja un poco, 8-2, más o menos. Miastenia gravis igual 8-2, más o menos. La miastenia da más en personas de la tercera edad, pero también puede dar en jóvenes, ¿no? Pero muy común en viejitas. La artritis reumatoide 7x3 más o menos, esclerosis múltiple igual 7x3, 6x4 dependiendo de la ubicación, más común la esclerosis en países del primer mundo. Colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, es igual, equivalente, más o menos la misma cantidad de hombres que de mujeres. Diabetes mellitus, esto puede ser discutido porque depende de la casuística. En algunos países dicen que la diabetes mellitus 1 es más frecuente en varones que en mujeres y en otros dice que mujeres que en varones. Pero la realidad es que es más o menos equilibrado, pero insisto, pueden encontrar diferencias. Una que sí es predominante en varones autoinmune es la espondilitis anquilosante. Predomina en varones. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades que se pueden presentar varias en un mismo individuo. O sea, si yo tengo una enfermedad autoinmune, puedo tener 2 o 3 o 4. Yo heredo la predisposición genética a desarrollar una enfermedad autoinmune. Así que puedo tener 1 o 2 o 3 o varias. Por ejemplo, según el ROID, 15% de los pacientes con Sjögren primario tienen hipotiroidismo autoinmune. 10% de las pacientes con lupus tienen problemas tiroideos, tienen anticuerpos antitiroideos. 30% de los pacientes con lupus y Sjögren pueden tener una segunda enfermedad, tercera o incluso cuarta enfermedad autoinmune. Así que yo puedo tener pacientes que tienen lupus, muy común, que tengas lupus y diabetes y se aumenta pénfigo, por ejemplo. Nada raro. O que tengas enfermedad celíaca, Sjögren y luego se agregue una anemia hemolítica autoinmune. O que tengas Sjögren y artritis reumatoide y luego se agregue tiroiditis. Es común encontrar que hay varias enfermedades autoinmunes al mismo tiempo. Así que no porque tengas solo una, no quiere decir que se puedan agregar otras enfermedades. Algunas empiezan con Sjögren, aparece antifosfolípido y luego lupus. Así va, así son estas enfermedades autoinmunes, una locura a veces. Las enfermedades autoinmunes tienden a presentar manifestaciones mezcladas, manifestaciones solapadas. Y luego no sabemos qué es lo que tiene el paciente. Así que empiezan con manifestaciones del lupus y luego aparece miositis o esclerodermia, síntomas, hasta que eventualmente debutan más tarde con los síntomas propios. Hay algunas pacientes que empiezan con una artritis erosiva, agresiva, y las clasificas como artritis reumatoide, pero luego aparecen los síntomas de lupus. Y en realidad era un lupus con artritis erosiva muy severa. Entonces, las enfermedades autoinmunes no tienen palabra de honor, empiezan de maneras raras, muy difíciles de diagnosticar y eventualmente años más tarde aparecen los datos típicos.
Tú no vas a encontrar pacientes que lleguen a tu consultorio con el eritema malar y digas, lupus, listo, tranqui. No, no llegan así. No llega con el eritema malar, llegan con 1000 cosas antes. No es fácil hacer el diagnóstico de estas enfermedades porque los síntomas al principio son muy inespecíficos y confundes todo con todo, lo que es completamente normal en este sentido. Muchas de estas enfermedades, como el lupus, por ejemplo, se presenta debido a hipersensibilidad 3. La hipersensibilidad 3 es por inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos se van a precipitar en todas partes, desde cerebro, articulaciones, piel, vasos sanguíneos, serosas, en cualquier lugar y generar daño. Así que dependerá de la patología donde estos inmunocomplejos se precipiten y generen daño. En enfermedades virales como por ejemplo el dengue, la artritis que se presenta se debe a precipitación de inmunocomplejos. El dolor articular tan intenso en cuadros virales en general, con fiebre, se debe a acumulación de inmunocomplejos. Pasa al cuadro febril, desaparece el antígeno y la artritis desaparece, el dolor articular desaparece. Hay también artritis reactivas, autoinmunes, por infecciones por salmonela. Te da salmonelosis y luego te da una artritis reactiva. Y es una enfermedad autoinmune también local. Así que el espectro de presentación de enfermedades autoinmunes es muy, pero muy variado, muy amplio. Estas enfermedades autoinmunes van a tener predisposición familiar, obviamente. Vamos a tener múltiples genes involucrados, quizá origen epigenético, o seguramente un origen epigenético, y los haplotipos relacionados con esto son un montón. Aquí les puse algunos, pero para cada enfermedad tenemos haplotipos de HLA diferentes. Entonces, por ejemplo, estos son los haplotipos de HLA para los anticuerpos péptidos cíclicos citrulinados de la artritis reumatoide. Y mira, este de acá, este presente, te da 4% de riesgo relativo. Y si tienes en los dos alelos, 12% de riesgo relativo para artritis reumatoide. Aquí tenemos estos para diabetes. Mira, 4% con estos, 8% con estos. Y si eres heterocigoto, con estos dos, o sea, tu papá te dio este y tu mamá este, vas a tener 35% de riesgo relativo de desarrollar diabetes tipo 1. Este para esclerosis múltiple. Estos otros para lupus con diferentes riesgos. Este otro para espondilitis anquilosante, que ya lo conocen, el B27, y estos para enfermedad celíaca. Algunos de ellos solamente. Son solo algunos haplotipos de HLA. Hay un montón que van a predisponer al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Que quede claro que es predisposición. Falta el origen epigenético, el origen ambiental y algún factor desencadenante que en general es un proceso infeccioso. Para que yo tenga una enfermedad autoinmune, entonces necesito un fenómeno ambiental que generalmente es una infección en un paciente susceptible genéticamente con una desregulación inmunológica. Todo esto se conjunta para que yo tenga una enfermedad autoinmune. Entonces, voy a tener predisposición genética, predisposición individual y predisposición sexual también. ¿A qué me refiero con sexual? Las mujeres, debido a las influencias hormonales, tienen mayor predisposición a desarrollar estas enfermedades. Los varones, debido a sus características hormonales, tienen cierta protección, si quieren, para desarrollar enfermedades autoinmunes. Una vez teniendo la predisposición, vamos a tener un factor ambiental desencadenante, que generalmente se piensa es una infección. Es una teoría. Una vez que tengo todo conjunto, tengo la predisposición individual, el factor desencadenante ambiental, la desregulación inmunológica, se empiezan a liberar una gran cantidad de autoantígenos.
se va a generar una estimulación prolongada de la respuesta autoinmune con destrucción tisular. Y esta destrucción tisular va a generar las manifestaciones primarias inespecíficas, fiebre, malestar general, dolor articular, bla, 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 que se pasa, se les quita y reaparece meses más tarde. Propagación de epítopos eventualmente y mucho tiempo más tarde las manifestaciones propias de la enfermedad. Por ejemplo, no sé, tengo una mujer de 25, 20 años que llega al servicio con cansancio, dolor abdominal, dolor abdominal no, bueno, sí, cansancio, dolor abdominal, fiebre y dolor articular. Y el médico la explora y no encuentra nada. ¿Y qué tiene, doñita? No, nada, nada. ¿Y estás estresada, mamita? Quizá tienes exámenes. Sí, sí, sí. Ok, entonces estrés, le das algo para el dolor, la panza azúcar. Listo. Vuelve 2 meses después, más cansada, con dolores articulares. Listo, le haces exámenes de laboratorio. No hay nada, porque no hay nada. Y cuando vuelve con sus exámenes de laboratorio, la tipa ya está bien. Bueno, y no le da nada, ¿no? Vuelve un año más tarde y ya tiene síntomas claros de artritis. ¿Y por qué no le diagnosticaste antes? Ah, porque no hay cómo. Porque es difícil. Porque los exámenes de laboratorio tampoco aportan gran cosa. Entonces, la sintomatología es muy rara, muy difícil de identificar. Generalmente son mujeres y las mujeres tienen tendencia a ser muy exageradas en su sintomatología a veces, o se estresan mucho, o tienen hijos, maridos que joden, o que las engañan, novios que las dejan y demás, y entonces hacen crisis así como que de depresión y de histeria, que se pueden confundir con esas cosas. Tú tienes una mujer que llega a tu consultorio con síntomas así como que inespecíficos, cansancio, que se siente mal, que esto, que el otro, le investigas que la dejó el marido, pero vuelve y vuelve y vuelve, es que algo no está del todo bien y así son las enfermedades autoinmunes. El diagnóstico no es fácil y no es rápido. ¿Y por qué se presentan estas enfermedades autoinmunes? Bueno, puede ser por, ya dijimos, susceptibilidad genética, falla, un proceso infeccioso que viene por aquí, que genera una activación inapropiada al linfoide y que provoca por confusión o mimetismo molecular la destrucción de nuestros propios tejidos. Estas son las teorías de la autoinmunidad que se han identificado hasta el momento. Reactividad cruzada, que se ha confirmado con la fiebre reumática, o mimetismo molecular, que sería básicamente lo mismo. La teoría de la coestimulación en la esclerosis múltiple. La teoría de los antígenos ocultos en el lupus eritematoso sistémico. La teoría de los autoantígenos modificados en las anemias hemolíticas. Y la desregulación citocínica en el lupus eritematoso sistémico también. Entonces, en la reactividad cruzada, no sé si tengo imágenes. En la reactividad cruzada lo que ocurre es que un proceso infeccioso viral o bacteriano genera anticuerpos, la expresión de epítopos de la infección, del virus, de la bacteria, que pueden confundirse con epítopos propios, con antígenos propios. Así que el sistema inmune confunde epítopos bacterianos o virales con antígenos propios. En el caso de la fiebre reumática ocurre con la proteína M del estreptococo, que se parece a algunos antígenos de superficie que hay en las válvulas cardíacas, en las articulaciones o en el cerebro, causando los síntomas típicos de la fiebre reumática, los criterios grandes o mayores de la fiebre reumática, como la pancarditis, la artritis migratoria y la corea de Sydenham. Eso es por reactividad cruzada. Eso se piensa que pasa en muchas enfermedades, solo que no se ha identificado bien cuál es el virus o la bacteria relacionada con el desarrollo de esta enfermedad.
Por otro lado, tenemos la teoría de la coestimulación. En la teoría de la coestimulación se habla de que hay células que expresan de manera inapropiada moléculas coestimuladoras, como pasa con los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos empiezan a expresar B7, que es parte de una sola presentadora. Así que presentan mal el antígeno y desencadenan una reacción inapropiada, una reacción de destrucción de los linfocitos a la mielina, causando esclerosis múltiple. La teoría de los antígenos ocultos consiste en que las células normalmente son destruidas, liberan sus antígenos, sus proteínas, su material genético, sus mitocondrias a la circulación y el sistema retículo endotelial tiene que limpiarlos. Pero a veces hay tal cantidad de desechos que el sistema retículo endotelial no logra eliminarlos. Entonces el macrófago, la célula presentadora, se encuentra fragmentito de DNA por ahí, una ribonucleoproteína por ahí, se encuentra una histona, se encuentra una mitocondria y empieza a montar una respuesta contra esas sustancias que no conocía. De ahí que luego encontremos pacientes que tienen anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, anticuerpos anticentrómeros, anticuerpos anti-DNA de doble cadena, de cadena sencilla, anti-RNA, antihistonas, etcétera. Todos estos anticuerpos intracelulares se deben probablemente a esta reacción debido a antígenos ocultos, a gran cantidad de antígenos que se han liberado intracelulares y que el sistema reticular endotelial no ha logrado depurar. Los autoantígenos modificados se deben a la presencia de medicamentos. Medicamentos como la alfa-metil-dopa que pueden inducir lupus por medicación o enfermedades hemolíticas. Hay muchos medicamentos que pueden causar hemólisis, anemias hemolíticas o desarrollo de lupus iatrogénico. Y es por la presencia de autoantígenos modificados. Y la desregulación inmunológica está relacionada con la liberación de grandes cantidades de factor de la necrosis tumoral, que por un lado puede desencadenar procesos inflamatorios sistémicos graves o bien enfermedades autoinmunes. Estas son algunas de las teorías de autoinmunidad que se discuten hasta la fecha. Entonces, mira, esta es una respuesta normal de tolerancia. Viene la célula, ve que la célula, que el macrófago le está queriendo presentar aquí una mitocondria y el linfocito le dice, no, mamita, pues, no, celulita, que estás loca, no, chao, y se retira. Entonces, esta se queda así, tranqui, no pasa nada. Pero viene por acá esta otra con un autoantígeno en un individuo predispuesto. Este antígeno puede ser un antígeno bacteriano, mira, viene un bicho por aquí, lo procesa, lo presenta, pero es un antígeno parecido a nuestros propios antígenos. Entonces presentamos, el linfocito se activa y viene a destruir a nuestras propias células. Y lo mismo por acá. Confusión. Una confusión ocurre acá en el mimetismo molecular para que nuestra celulita sea autodestruida. Entonces, me voy a quedar aquí en los mecanismos de enfermedades, donde tenemos mecanismos de lesión por anticuerpo antirreceptor, lesión inmune citotóxica, lesión por inmunocomplejos y lesión por inmunidad celular, que es básicamente las mismas hipersensibilidades. Esta es hipersensibilidad 4, esta es hipersensibilidad 2, digo, esta es 3, esta es 2 y esta es 2. Hipersensibilidad, a ver, déjame poner aquí, 2, 3, 4. Ok, very good, nice. Voy a pasar lista. ¿Dónde estaba el Teams? Ok, vamos a detener la grabación.